Amén. Vamos a leer así como están todos de pie. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro. Perdón, segunda epístola de Pedro. ¿Dije Primera de Pedro? Segunda epístola de Pedro. Vamos a dar lectura desde el versículo 3 y el 4 del capítulo 1 de segunda epístola universal de Pedro apóstol. Dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nuevamente voy a leer parte del 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Voy a pedir que tome su asiento un momento y vamos a reflexionar acerca de esta palabra. Como ustedes se han dado cuenta, hoy día vamos a reflexionar acerca de las promesas de Dios, ¿cierto? Y dijimos, y durante y en el transcurso de esta reunión se ha hablado acerca de las promesas, ¿verdad? Y se mencionaba el Salmo 23, y que todos de alguna forma conocemos. Y vamos a quedarnos con la primera, ¿verdad? El primer versículo que dice: Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Otras versiones dicen: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Podríamos decir que eso engloba prácticamente todo, ¿cierto? Nada. Si Él está conmigo, perdón, si nosotros estamos con Él, nada nos faltará, ¿cierto? Todo el mundo tenemos la tendencia, y digo tenemos porque como hombres, mujeres, está la tendencia a prometer algo. Los gobiernos nos prometen muchas cosas porque quieren ganarse el apoyo de la gente, ¿cierto? Los políticos nos ofrecen tantas cosas, ¿verdad? Porque ellos quieren tener un voto en las elecciones. También encontramos, ¿cierto?, que las instituciones nos ofrecen muchas cosas porque quieren tener credibilidad de la gente y quieren tener fama y también popularidad. Pero también las personas prometen cosas. También los enamorados prometen cosas, ¿cierto? Ayer reflexionábamos, ¿verdad?, con Luisa. Y yo le decía: tú me cantaste allí cuando estábamos en nuestra ceremonia, yo te prometo amor eterno, me dijiste. Y yo le dije: y tú me prometiste ese amor eterno, así que pase lo que pase, tú tienes que estar conmigo siempre. Y ella me dijo: estás en un error. Tú lo prometiste ante el altar, ante Dios, y dijiste que me amarías aunque estuviera enferma, por siempre, en la dificultad, ¿verdad?, en la angustia, en salud, ¿verdad?, en diferentes cosas. Prometimos de que nos amaríamos por siempre. Lo prometimos ante Dios, no se lo prometimos a cualquier persona. Prometemos cosas, lo importante de todo esto es cumplirlas. Yo les dije, hay muchas personas que han prometido cosas en el transcurso de su vida, pero ¿cuál es la base y cuál sería en sí el enfoque que nosotros podemos ver acerca de las promesas y podernos comparar, ¿verdad?, con las promesas que aparecen en la Escritura? Podríamos decir que no tenemos ninguna comparación, porque las promesas de Dios son tan altas y sublimes que no se comparan en nada a las promesas de los hombres. Ni las promesas de las instituciones, ni las promesas de los gobernantes, ni las promesas de los hombres, ni las promesas de las mujeres son tan altas.
tan maravillosas, las cuales son, créalo en su corazón, para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. La Biblia nos habla acerca de muchas promesas. Tenemos promesas de abundancia, tenemos promesas de bendiciones, tenemos promesas de consuelo, tenemos promesas de dones espirituales, promesas de fortaleza, promesas de guía, promesas de prosperidad, promesas de salvación, promesas de gracia, promesas también de respuestas a nuestras oraciones, promesas, ¿verdad?, de recompensa. Muchas promesas encontramos en la Biblia, pero todas ellas, ¿verdad?, todas ellas apuntan de que nosotros también tenemos algo que poner de nuestra parte. Hay una ordenanza y nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, de que también nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. Porque yo estoy seguro, Dios lo va a cumplir. ¿Usted lo duda? Yo creo que Dios sí lo cumple. Si Él promete, Él lo cumple. Vamos a ver tres cosas importantes. Número uno, hoy día vamos a ver lo que son las características de las promesas. Como número dos, veremos las promesas que son condicionales y aquellas que son también condicionales. Y terminamos con la número tres, con la posición del hombre, ¿verdad?, frente a estas promesas. Número uno, vamos a decir respecto a las características de las promesas son inmutables. ¿Usted lo cree? Las promesas no varían, no cambian. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios no miente. Dios lo dijo y lo hará. Por lo tanto, esa promesa es inmutable. Pase lo que pase, se derrumbe el mundo, pase una catástrofe, un desastre, pero Dios cumple su promesa. Nada de lo que nosotros, ni nuestra voluntad, ni lo que quieran hacer quizás los gobiernos, aunque se unan, ¿verdad?, para atentar en contra de lo que Dios ha establecido, Dios cumple su promesa. Aún así, Dios lo cumple. Entonces las promesas de Dios son inmutables. Las promesas de Dios son eternas porque Dios es eterno. Por tanto, lo que promete Dios está dentro del concepto de la eternidad. Ninguna cosa de lo que Dios promete, ¿verdad?, dijimos que no se arrepiente. Entonces, si no se arrepiente, permanecen, persisten, son eternas, no tienen limitaciones de tiempo, ocurren. Muchas veces nosotros lo tenemos por tardanza y decimos, esta promesa no llega nunca, pero las promesas son eternas, va a llegar igual. Las promesas de Dios son grandes, tan amplias, imposible que nosotros podríamos contenerlas. Él nos prometió amor, tan grande. Dios nos prometió amor. ¿Qué dice la palabra de Dios frente al amor? Dice que es tan grande que no se puede contener. Nosotros no podemos contener, ¿verdad?, el amor de Dios. Es tan alto, ¿verdad?, es tan ancho y está tan profundo que es imposible, ¿verdad?, que nosotros podamos dimensionar lo que es el amor de Dios. Es una promesa también para nosotros. Las promesas de Dios son grandes. Las promesas de Dios son maravillosas. Son todas ellas maravillosas, como miel, ¿verdad?, para nuestro paladar. Las promesas, cuando se cumplen en nuestras vidas, son realmente frescas. Refrigeran, ¿verdad?, nuestro espíritu cuando estamos muchas veces cansados, cuando estamos agobiados, y la promesa de Dios se cumple en nosotros. Definitivamente es una miel que nosotros podemos saborear en nuestro paladar. Las promesas de Dios son maravillosas, son hermosas, son preciosas, y Dios cumple sus promesas. ¿Dios le ha cumplido en usted? ¿Cuántas promesas Dios ha cumplido en usted? Yo creo que ni se acuerda, ni yo me acuerdo. ¿Cuántas cosas Dios ha cumplido en nosotros? Sus promesas son maravillosas. Punto número 2. Las promesas de Dios tenemos que son condicionales y también incondicionales.
Cuando decimos que son condicionales, significa que para que su cumplimiento sea ejecutado, requiere de que nosotros obedezcamos una ordenanza o un mandamiento. Ejemplo, ¿qué dice Romanos 10:9? Por ejemplo, dice que si confesamos con la boca, ¿verdad?, de que Jesús es el Señor, y creyéremos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que seremos salvos. Confesamos, tenemos una ordenanza, ¿verdad? Confesamos, ¿verdad?, nuestro pecado, confesamos con nuestra boca de que Jesús es el Señor, y aún más que eso, creemos en Él. Dice la palabra de Dios que tenemos salvación. Es una promesa, pero hay una ordenanza. O sea, no cualquiera, porque dice la palabra, la Escritura nos refiere, de que no cualquiera puede llegar al trono de la gloria, solamente aquellos los quienes son salvos. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, si yo no me someto, si yo como líder no me someto a Dios, yo no creo que el diablo huya porque soy diácono de la iglesia. Yo no creo que el diablo huya porque soy pastor de la iglesia. El diablo no va a huir porque llevo 20, 30 años en el evangelio y tengo jerarquía en el evangelio. Va a huir porque yo me someto a Dios. Esa es la promesa. Yo me someto a Dios y dice, el diablo huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y eso qué difícil es humillarse. Qué difícil es humillarse, porque el ego nuestro nos hace ver tan grandes, tan altos. Parece que nosotros tuviéramos pero tanta fuerza, tanta vitalidad, y somos tan sanos que nunca nos vamos a enfermar. El día que llega la enfermedad nos humillamos. Y no éramos tan grandes ni tan fuertes como lo pensábamos. Pero sí, el hombre muchas veces y siempre necesita ser que sea exaltado. Quieralo o no, el hombre siempre busca ser exaltado. O usted me va a decir que no se siente bien cuando le dicen: qué bien lo hiciste. Lo hiciste precioso. Hoy día coordinaste el culto por primera vez y lo hiciste hermoso. ¿No se va a sentir bien? Yo creo que se siente bien, ¿cierto? ¿Sabe por qué lo hizo bien? Porque se humilló primero. Quien se humilla, Dios lo exalta. Condicionales. Aquellos que son incondicionales son aquellos, ¿verdad?, que Dios dice y se hará. Y no tenemos vuelta que dar. Dijo Dios, se hizo. Que se hagan los cielos, que se haga la tierra, y nada pudo intervenir en eso. Se hizo y así fue hecho. Juan 14:3 dice: Jesús dijo: vendré otra vez, y lo prometió, ¿verdad? Alrededor de 2000 años han pasado hasta de esa promesa: vendré otra vez. ¿Y sabe qué? Los apóstoles murieron creyendo de que Cristo venía otra vez. Murieron con esa fe y esa confianza. ¿Y por qué no creerla nosotros, que estamos en los últimos tiempos? Nosotros sí que estamos cerca de esa promesa. Nosotros sí que estamos cerca. Una promesa de Dios: vendré otra vez. ¿Acaso alguien va a decir: no, yo no quiero que venga Dios, Señor, voy a orar para que no venga? Dios no va a escuchar esa oración, porque son incondicionales. No depende de mí, no depende de usted, no depende de nadie. ¿Depende de quién? De Dios, ¿cierto? Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice: Dios dice: no te desampararé ni te dejaré. ¿Ustedes creen aquello? Dios lo dijo. ¿Lo ha dejado Dios? ¿Lo ha desamparado Dios? No, ¿cierto? Nosotros hemos oído sordos a su voz, pero Él nunca nos ha abandonado. Mateo capítulo 17 versículo 23, Jesús dijo que al tercer día resucitaría, ¿cierto?
¿Acaso porque los fariseos se oponían, o los saduceos se oponían a Jesús y decían, no, es mentira lo que está predicando, Él nunca va a resucitar, la resurrección es falsa? ¿Ustedes creen que porque ellos decían eso, Jesús no lo podía hacer? ¿No podía cumplir su promesa? Igual lo hizo. Igual encontraron la tumba vacía, encontraron la roca removida. Igual Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él lo prometió, por lo tanto, cierto, Él lo cumple. ¿Cuál es la posición del hombre entonces frente a las promesas? ¿Cuál será nuestra posición? Número 3, ¿cuál es la posición del hombre frente a las promesas de Dios? Y seguimos con la misma incógnita, ¿verdad? Las promesas de Dios son tan altas y sublimes, y nuestras promesas están muchas veces sujetas al error, al fracaso y a que no sean ejecutadas. En una oportunidad, un joven le dice a su pastor: pastor, tengo una carga tan grande en mi corazón. Ya llevo muchos años con esta carga, tengo 20 años ahora, y esta carga la llevo pero muchos años en mi vida. He recibido palabras en mi niñez que fueron tan hermosas, tan gratificantes, me dieron tanta felicidad, pero hoy en día esas palabras resuenan en mi cabeza y son como palabras de tristeza, de amargura, y yo realmente no sé qué hacer con esta carga. El pastor espantado les dice, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿cuáles son esas palabras que te produjeron felicidad que hoy día te producen amargura? Y él le dice, lo que pasa es que cuando yo era muy pequeño y tenía 6 años, mi padre, yo siempre recuerdo, mi padre me abrazaba, mi padre me decía en muchas oportunidades: hijo, alégrate porque yo te amo, hijo, tú eres la alegría de mi corazón, hijo, yo siempre voy a estar contigo, hijo, no te voy a abandonar. Y mi padre siempre me decía esas palabras. Después pasaron los años, aproximadamente 2 o 3 años, y mis padres se separaron. No funcionó, mi papá se enamoró de otra mujer y se separaron. Y mi padre, por ende, comenzó con otra familia, comenzó a rehacer su vida. Y mientras estaba en ese proceso, yo lo empecé a ver muy poco a mi padre. A veces lo veía una vez a la semana, y fue declinando a tal grado que después lo veía una vez al mes. Después tuvo un hijo, y después ya casi no lo veía porque no tenía tiempo para mí, porque su tiempo lo ocupaba su familia, su hijo y su trabajo, y no había tiempo para mí. Ha pasado el tiempo. Pastor, usted podrá creer que él ha tenido trabajo fuera, ha tenido que distanciarse de la ciudad, y ahora no lo veo hace 1 año. Este joven le dijo al pastor: ¿qué daría yo? Yo daría mi vida hoy día, hoy que tengo 20 años, ya han pasado tantos años, yo daría mi vida para tener 6 años nuevamente y disfrutar las caricias de mi padre y sentir que él me dice que me ama y que tiene tanta alegría porque yo estoy con él. Y sentir esas caricias, aunque no se cumplan, pero solo quiero sentir esas caricias. Daría mi vida por eso. Este pastor, sabe que no le dijo nada. Lo único que lo abrazó, lloró con él y finalmente le dice: solo hay un padre que nunca te va a dejar. Solo hay uno. Ese es el Padre de nosotros. Ese Padre Dios. Este Padre no nos va a abandonar nunca, porque Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de nuestro tiempo, y Él lo va a cumplir.
Pasaremos penurias en esta vida, pasaremos quizás desastres y fracasos, pero Dios estará con nosotros, y aunque estemos en el pozo profundo, Dios de allí nos sacará y nos librará, porque Él es nuestro Padre. Él es el Padre de los desamparados, ¿cierto? Él es el Padre, ¿verdad?, de aquellos que no han podido y no han sido tocados. Amamos la palabra de Dios porque en ella solamente encontramos el alivio que necesita nuestra alma. Para concluir, vamos a decir de que primero las características de Dios, recordemos las características, ¿verdad?, de las promesas de Dios. Son eternas, ¿cierto? Son inmutables, son grandes y son maravillosas. Número 2, dijimos que son condicionales, ¿cierto?, de que nosotros tenemos una responsabilidad frente a Dios. Cumplimos la ordenanza y Dios ejecuta la promesa. Tenemos una responsabilidad. Son incondicionales también porque Dios, aquellas promesas que son incondicionales, Dios las dice que Él las hará y no hay nadie que pueda decir lo contrario. Amén.